pido disculpas. En honor al tiempo, les pido disculpas por eso. Bueno, son casi mediodía. Le expliqué justamente a la gente de servicio de TI de la UNINTER. Me dijeron no, que cualquier cosa reprogramemos la clase. Pues yo le dije, ayer ya perdí una clase con ellos y otra vez no me gustaría. Bueno, no obstante, bueno, problemas técnicos, la verdad que los problemas técnicos no huyen un poco a mi, huyen un poco a mi control. Eh, Vamos a hacer una retroalimentación rápida. Primeramente, antes que nada, quisiera si por favor se pueden conectar, los que pueden conectarse, quiero que se conecten con el de sus cámaras. Ayer estuve en contacto solamente, yo no tenía el contacto todavía del líder del grupo B. Yo disculpas que no tenía, no pude avisar ayer al grupo B. Avisé al doctor Samuel, que es el grupo A. Como la primera clase no estuvo Rodrigo, creo que se llama el doctor del grupo B, no tenía su contacto, pero ahora ya estamos en contacto y así para, por cualquier eventualidad que ocurra. Les digo siempre de que somos médicos y médicos. Yo trabajo un poco con urgencia, mi especialidad sea con cuadros de urgencia, entonces hay posibilidades que sí le falle. Ayer y hoy fueron problemas técnicos, lamentablemente. Pero bueno, eh, quisiera hacer una pregunta. ¿Tienen ya la definición de sus horarios? De La las definición, prácticas aún que no. todavía no, con las prácticas tampoco no. No, ¿Por qué les pido eso? Les pido encarecidamente que cuando tengan, me lo pasen para poder conversar con ustedes, porque nuestros horarios son difíciles. Los horarios que tenemos son muy difíciles. Yo tengo el horario de los miércoles, de los jueves a las 17:30. Probablemente voy a tener que pasar por lo menos 30 minutos más tarde, porque me coincide un poco con la salida del hospital y hasta conectarme. A veces demora y pierdo tiempo con ustedes. Entonces, eso es un problema. Este horario es un horario tampoco no es tan agradable, está justo en el horario de almuerzo. Mucha gente, yo no tengo problema el tema del almuerzo, yo puedo almorzar a la 1, a las 2, sin problema, pero lo habitual es almorzar al mediodía, entonces pueden contarle un poquito el almuerzo y eso también podíamos rever el horario, eso sí que podíamos rever. Entonces, pero dependo para tomar una decisión, para tomar un cambio, evidentemente vamos a tomarlo juntos y ver el horario de ustedes. Entonces, quedamos pendientes con eso. Otro punto que quisiera hablar antes de empezar, estuve hablando con la universidad y urología va a ser totalmente 100% virtual. Entonces, hasta los exámenes van a ser virtuales en la comunicación oficial de la universidad. Tanto las clases virtuales como también los exámenes también son virtuales. Toda la evaluación va a ser virtual. ¿Ok? En urología, nosotros no tenemos ninguna tarea académica, ya que será virtual, no tenemos ninguna tarea académica, ninguna corrección. Las evaluaciones son los dos parciales. Son los dos parciales, posteriormente tenemos que tener una habilitación para el final. Y bueno, es una sumatoria de 50-50 en los parciales y también 50% también con los finales. Distribución de asistencia. La asistencia, tengo entendido, tiene ese 65-70%. Eso es lo que no sabría con exactitud. Me quedaron, si alguien de ustedes sabe, tienen un informe oficial de la asistencia. Pero bueno, el punto de la asistencia va a ser totalmente monitoreado, va a ser por la universidad. Creo que la plataforma tienen un cuestionario que tienen que llenar o un formato principalmente para la plataforma para que vayan apuntando su asistencia.
y así va corroborando la asistencia específicamente a la universidad, la habilitación. Pero creo que eran esos los puntos. Yo quería ver un poquito el horario de nuestras clases. Lamentablemente habíamos conversado en la clase anterior de la posibilidad de hacer clases presenciales. Pero bueno, esta es lo que pasó en la universidad y vamos a seguir con ella, vamos a dar lo mejor de forma virtual. ¿Okay? A ver, la primera clase, ¿alguna pregunta, algo que quieran comentar sobre eso? ¿No? ¿Todo bien? No, Bueno, la primera clase habíamos hablado, entonces vamos a hacer una retroalimentación rápida en la primera clase. La primera clase habíamos hablado sobre anatomía del tracto genitourinario. Hablamos de los diversos segmentos, o principalmente dividir en tres segmentos: un tracto superior, medio e inferior. Podemos dividir en dos segmentos, superior e inferior. Que tenemos que tener en cuenta principalmente algunos factores que hablamos de detalles, características de cada órgano, vinculamos un poquito a cuadros clínicos, aplicación principalmente anatómica a diferentes cuadros clínicos, resaltar la disposición dentro de la silueta renal, sus relaciones, la formación, la conformación del hilio renal, vascularización, inervación, importante la disposición principalmente de todo el hilio renal. Puntos de estrechez, seguimos con el uréter, puntos de estrechez del uréter son muy importantes, puntos muy importantes que debemos tener en cuenta, hablando específicamente de una afección que es la litiasis urinaria. Hablamos de la vejiga, sus relaciones, funcionalidad, características principalmente de la musculatura detrusora, hallazgos que vamos a tener en diferentes afecciones cuando tenemos obstrucciones infravesicales, la importancia del trígono vesical, su conformación, también estructura anatómica o principalmente referencia anatómica que tenemos que tener en cuenta en cualquier afección o cualquier principalmente procedimiento que tengamos que realizar próximo al cuello vesical o próximo al trígono vesical. Hablamos también de sus relaciones principalmente en el examen físico. Cuando vemos la clase de examen físico del tracto genitourinario, vamos a recalcar otra vez la importancia de las relaciones, el examen ginecológico en la mujer y también el examen del tracto rectal en el hombre para la mejor exploración, hablando específicamente de la vejiga. La uretra masculina con una función genitourinaria, la uretra femenina con una función específicamente urinaria, características propias de cada una de ellas, longitud, cómo está conformado, diámetro, muy importante. Cuando hablamos de urología, siempre es muy importante que tengan en cuenta que estamos hablando de un sistema de tubos. Si vamos a hablar así de forma grosera, urología es un sistema de tubos, es todo tubería. Nosotros tenemos que hablar específicamente de afecciones que sean en mayor parte alteraciones principalmente en el flujo de esa tubería, de esos tubos que van. Alguien creo que está conectado el micrófono. Nicolas, Ya. microfone ligado. Ahí ya le puedes enseñar. Entonces, habíamos hablado específicamente de eso, no hablamos todavía de la parte genital. Eso vamos a hablar un poquito más en exploración y vamos a hablar un poquito de anatomía, recordar un poquito la parte genital. Hoy tenemos una clase un poquito muy teórica, muchos dirán que es una clase muy aburrida, pero hace parte del programa y tenemos que hablar un poquito de embriología. ¿Ok? Vamos a hacer lo más
lo más resumido posible. Esta clase, la clase tanto en anatomía como en biología, está muy bien detallada en el libro de Mitanago. Quisiera hacer una... vamos a ver si el programa lo pongo, lo subo en la plataforma o le entrego o le voy a pasar al doctor por WhatsApp, le paso a los líderes por el WhatsApp. Y también la otra había pasado, hablado un poco de la bibliografía, también lo voy a poner toda en la plataforma, de tratar de poner toda la información posible. ¿Ok? Entonces, el libro de Mitanago es nuestra referencia, que pueden leer perfectamente anatomía y embriología. Esta primera clase está bien, es un resumen prácticamente del libro, del capítulo de anatomía y embriología genitourinaria. Vamos a compartir un poquito nuestra clase. ¿Pueden ver lo que estoy compartiendo con ustedes? Sí. Okay. Bueno, entrando en el capítulo de embriología, voy a un ratito solamente para tener un poquito más espacio, ya voy a apagar un ratito la cámara. Tener principalmente una importancia en tiempos, o principalmente los sistemas que se van formando en varias subdivisiones que se dan principalmente. Un segundito, acá quiero arreglar esto. Dentro del desarrollo embrionario del sistema urinario o genitourinario, tenemos varios tiempos o varias etapas que se dividen tienen unas divisiones, unas subdivisiones que son en varios sistemas. O sea, el desarrollo de varios sistemas, como el sistema nefrítico, la unidad vesico-ureteral, la formación de los genitales externos, específicamente en el hombre, las gónadas, el aparato genital, tanto en el hombre en el hombre como en la mujer, la definición específicamente del sexo, y otra vez todo el conjunto de órganos genitales externos también en las mujeres. Esos sistemas vamos a detallar un poquito características de cada uno de ellos. ¿Qué características tenemos? Dentro del sistema nefrítico, el sistema nefrítico es toda la formación del riñón específicamente. ¿Okay? El riñón y principalmente todo el tracto superior del sistema urinario. Riñón y pelvis renal y uréteres. ¿Okay? Se forman dentro de tres sistemas. Un segundo. Tá mudo? Tá, o meu Vou tá esperar também. um pouquinho. Ah, tá. ¿Será que fue el profesor que cayó de nuevo? Perdón, se forman, yo solamente quería agilar un poquito más el ruido aquí. Ya. Entonces el sistema nefrítico, estamos hablando del desarrollo del tracto urinario superior, y se divide en tres sistemas, tres sistemas renales sumamente importantes que tienen unas características principalmente en su periodo de desarrollo, en el tiempo. Algunos con un periodo un poquito más corto, otros con un poquito más largo, y dentro de ellos van viendo, o sea, vamos a ver la formación del riñón, enteramente del riñón, y posteriormente o principalmente la activación o ya tener un riñón ya funcionante. ¿Ok? Entonces los tres sistemas renales son el pronefro, mesonefro y también el metanefro, que vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. El pronefros es todavía un sistema bien rudimentario y no funcional, no hay una función, es el inicio vestigial de todo vestigio del tracto urinario superior.
Se da al inicio de las 4 semanas y son de 7 a 10 grupos principalmente celulares. Estos se dan en la columna cervical. Aquí vemos el embrión. En el embrión vemos que hay varias estructuras. Este es un slide que quitamos del libro de Smith and Nabo. ¿Ok? Vemos que ya hay estructuras que ya son mucho más primordes o son iniciales, como principalmente, así solamente en curiosidad, dentro del embrión, el hígado es uno de los órganos abdominales específicamente que se forman en una etapa muy inicial en el embrión. Hablando del sistema urinario, entonces tenemos la etapa de pronefros que tiene un tiempo de 4 principalmente comienza en la cuarta semana, y se van formando principalmente unidades excretoras vestigiales. Estas unidades excretoras vestigiales son como decir racimos de unidades que posteriormente van a tener una funcionalidad excretora. Se forman las vías, las unidades excretoras, y todavía no se forman las unidades colectoras o principalmente las unidades que hacen la filtración glomerular. Al final de la cuarta semana, esto ya va desapareciendo. Prácticamente no tiene una demostración o tiene una característica todavía, una característica, por decir así, anatómica notoria, pero sí que vamos formando a nivel de la columna cervical. Posteriormente entramos en el mesonefros, que ya que se da también, procede el mesodermo interno, los segmentos principalmente torácico superior y lumbar superior, ¿ok? Torácico superior y lumbar superior. Eso sería todo lo que corresponde al mesonefro. O sea que se van formando las unidades vestigiales a nivel de la columna. La columna tenemos como referencia, eso va descendiendo, va a descender, que es la formación específicamente del mesonefro, en toda la parte torácica y lumbar inferior. Esto tiene un periodo, inicia a partir de la cuarta semana. Se van formando los túbulos excretores. Los túbulos excretores se van alargando, se van creando se van formando algunas unidades ya glomerulares. También ya se forma el núcleo de nuestra unidad excretora, que hasta en un riñón desarrollado lo vamos a tener, que es la cápsula de Bowman. Y la cápsula de Bowman, en estos casos, en este periodo todavía evidentemente es totalmente inactivo. Van sumándose los glomérulos. A la mitad del segundo mes se forma ya la cresta urogenital. ¿Qué es la cresta urogenital? Esto todo en la etapa del mesonefro. La cresta urogenital es una unidad en la cual prácticamente es una unidad rudimentaria que todavía no tiene una diferenciación tanto de la vejiga, principalmente de órganos del tracto superior como también inferior, como la vejiga, y también no hay un desarrollo de la parte genital, pero es un inicio, un brote que va a tener un desarrollo posterior, ¿verdad? Esto es un esquema interesante. Esto lo había quitado el libro de Campbell, y tenemos la unidad principalmente del mesonefro, que está a nivel de columna torácica y lumbar. Entienda bien, solo esas alturas o principalmente estas referencias topográficas son importantes para entender estos sistemas. Lo que va a ocurrir es que posteriormente en la siguiente unidad, que es el metanefros, ya vamos a tener un riñón prácticamente sin ninguna funcionalidad, que va a estar prácticamente en la región pélvica, y eso posteriormente va a subir otra vez a ocupar, con el tiempo que va pasando el desarrollo, va a ocupar, va a ir estirándose todas las sendas principalmente ureterales, se van a ir estirando, cada una ocupando ya su sitio o su topografía habitual en la cavidad abdominal. En el metanefros, que se da como verán, el mesonefro
prácticamente está en la cuarta semana, dura prácticamente una semana, es un proceso corto. En la quinta semana ya hay un riñón definitivo, que es en el metanefro. Son unidades ya excretoras de desarrollo del mesonefro, del metanéfrico. Aquí tenemos una fotografía que me pareció interesante también para comparar, principalmente en el metanefro, que tenemos una unidad, principalmente un embrión y una unidad urogenital ya formada en la región pélvica, sin ninguna funcionalidad. Todavía hay un riñón definitivo, pero sin ninguna funcionalidad. Y esta unidad urogenital tiene ya que está en la pared, principalmente está en la pared posterior del abdomen y la pelvis. Se suele ya formarse o desarrollarse en ese periodo. Se desarrolla principalmente los conductos excretores del sistema urinario, también los genitales que van a desembocar en la cloaca. ¿Qué quiere decir eso? Genitales que van a, o la genitalia que desemboca en la cloaca. No hay todavía una diferenciación bien clara de lo que sería. La cloaca sería principalmente el tubo digestivo y la unidad principalmente urinaria. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una falta de diferenciación. Todo lo que se va desarrollando no tiene una diferenciación y se van excretando, principalmente si hay una pequeña excreción de algún material todavía, evidentemente que es poco funcionante en esta etapa, pero se elimina por una sola vía, que es la cloaca. No sé si hay alguien, no sé si hay algún veterinario en este grupo, o en los grupos, hay alguien que estudió veterinaria. Tengo entendido que el mismo sistema lo tienen las aves. Las aves no tienen una discriminación o una diferenciación del sistema urinario o del sistema o tubo digestivo. Ellos tienen una excreción tanto urinaria como fecal por la misma vía que es la cloaca. ¿Ok? Nada más que eso. Eso lógicamente, cito como un ejemplo que es, todavía eso está en esta etapa está en fase de desarrollo. El sistema urinario en estos tres, los sistemas renales principalmente, en la vía intrauterina se forman tres órganos renales que se superponen en secuencia en sentido siempre craneal caudal. Por eso verán que en las clases de urología nosotros toda nuestra descripción, nuestra anamnesis, descripción de casos clínicos, empezar también con nuestra organización siempre se va a dar de forma craneal caudal. Tomamos esa referencia y vamos a ir hablando clase por clase y van a ver que tenemos prácticamente siempre la misma disposición. En sentido de organización, tomamos esa forma. El sistema colector se desarrolla ya a partir de un brote en la yema de la yema ureteral. Hay una yema ureteral que se extiende ya al sistema urogenital, como sería por la formación de los uréteres. Es una evaginación del conducto mesonéfrico próximo a la desembocadura de la cloaca, y principalmente el brote urogenital se origina, de ese brote urogenital se van formando los uréteres, la pelvis renal, los cálices mayores, menores, y entre ellos millones de túbulos específicamente colectores. Estamos hablando de unas unidades muy rudimentarias. Aquí llamamos la pelvis, el astema metanéfrico. Posteriormente ya un desarrollo de los cálices mayores, cálices menores también, los túbulos ya colectores. Y aquí en un corte mucho más microscópico nos muestran la disposición de los túbulos colectores. Dentro ya está un corte microscópico dentro del sistema colector, ¿verdad? El sistema excretor, habíamos hablado que en el sistema mesonéfrico se formaba ya la cápsula de Bowman, que es nuestro núcleo principal excretor a nivel renal. Los túbulos, como los glomérulos forman las nefronas, que son las unidades excretoras. El extremo proximal de la nefrona constituye la cápsula de Bowman. El alargamiento continuo de los túbulos excretores, resultado de la formación de los túbulos contorneados,
Las ASA-N, los túbulos contorneados distales ya forman la parte, van desarrollándose toda la unidad excretora de forma progresiva. Eso lleva su tiempo, evidentemente. Un esquema nada más que demuestra cómo se van formando principalmente las nefronas, con diferentes túbulos, se van extendiendo todos los túbulos, las alzas, principalmente los túbulos colectores contorneados distales, la cápsula de Baumann, los glomérulos, en un desarrollo progresivo. No es para entrar en la parte fisiológica ni fisiopatológica de todo esto, este proceso. Solamente a modo de citar, no hace falta que tengamos también tener una secuencia de esto. Ahora, es importante tener los tiempos de las pautas, dónde se forma el riñón, en qué periodo. Yo creo que son los puntos más importantes de esta clase en biología. La función renal, ¿cuándo empieza la función renal? Empezamos a tener función renal en la 12ª semana. La orina ya es emitida hacia la cavidad abdominal, a la cavidad amniótica, y se mezcla con el líquido amniótico. Ya hay una excreción. Sin embargo, durante toda la vida uterina, los riñones todavía no tienen a su cargo la excreción de los desechos en gran parte. En gran parte todavía son dependientes de lo que realiza la placenta. ¿Ok? Entonces, el cordón umbilical, nuestra placenta, es todavía la unidad que todavía maneja eso, pero evidentemente que ya va teniendo una estimulación, ya va teniendo una funcionalidad el riñón. ¿Ok? Son datos importantes, tengan en cuenta. La formación de la vejiga, la uretra, esto hacía citar rápidamente a grandes rasgos. El seno urogenital se puede distinguir en 3 porciones: la porción superior y la más voluminosa, que es la vejiga urinaria. Vean cómo está, esto es el sistema urogenital, pero ya con una discriminación de la vejiga. La vejiga tiende a hacer la vejiga. El sistema urogenital, aquí el sistema urogenital, nuestra vejiga, prácticamente nuestra vejiga todavía sin discriminación. De ahí ya sale un brote ureteral. Un brote ureteral sería la formación de riñones, esto está todo en pelvis. Vemos también que ya hay una formación inicial ya del tubérculo de Müller, específicamente formando ya el genital, la parte genital. Por eso hablamos de un sistema urogenital. El conducto de Müller bien fusionado todavía. Posteriormente, en las 9 semanas, en la 12ª semana, ya hay un ascenso mayor del uréter. Va ascendiendo el riñón, va teniendo mayor desarrollo. Ya hay una discriminación del conducto de Müller que ya llega a ser el útero, en la parte, el extremo distal principalmente del sistema urogenital, del sistema del seno urogenital, ya se va discriminando prácticamente lo que será posteriormente la uretra o los genitales femeninos. Pasando a la 15ª semana, ya vemos una discriminación muy evidente, bien, una evidencia importante del útero, formación de la vagina y del himen en las mujeres, ¿verdad? Una vejiga ya por decir así, circunscrita. Se ve una uretra formada, y la formación prácticamente, está en formación todavía el desarrollo embrionario, una formación, hay un desarrollo todavía progresivo, pero sí más discriminado de diferentes órganos que hacen parte del desarrollo del seno urogenital. Las porciones caudales de los conductos mesonéfricos, que se incorpora gradualmente a la pared de la vejiga, los uretres al principio, las imaginaciones del conducto mesonéfrico. Esto es lo que estoy diciendo. Hay un ascenso del riñón que determina que los orificios de los uretres se desplacen aún más en sentido craneal. Siempre en sentido craneal empiezan a formarse en la pelvis, van haciendo en sentido craneal, se van estirando la musculatura lisa, específicamente de las sendas de la yema uretral, que va a formar posteriormente los uréteres. Los conductos se acercan entre sí para penetrar en la uretra prostática. Eso ya es la formación
principalmente de la uretra masculina del varón en los conductos eyaculadores, principalmente formando principalmente las vesículas seminales posteriormente, y también el ducto eyaculador teniendo esa relación o esa unión en la uretra masculina. Otra vez la característica de la uretra masculina y femenina, posteriormente se va a ir formando una uretra prostática, membranosa, esponjosa. Habíamos hablado en la parte de anatomía. La uretra femenina tiene una connotación interesante, que los 2/3 superiores derivan de los ductos mesonéficos, y eso ya en una unidad ureteral ya desarrollada. Estamos hablando ya de un feto bien desarrollado, tiene vestigios de ductos mesonéfricos. En los tercios inferiores deriva todavía del seno urogenital. Por eso, hablando un poquito, haciendo un paréntesis, de una aplicación, o principalmente de un hallazgo principalmente histológico, se ven mucho tejido de la vejiga todavía en el tramo inicial de la uretra femenina. El aparato genital, las características masculinas y femeninas comienzan en la 7ª semana. Empezamos la 7ª semana intentando ya diferenciarse, si bien el sexo cromosómico y genético de un embrión se determina en el momento de la fecundación, evidentemente, según el tipo de espermatozoide que fecunde el óvulo, ¿verdad? O el X o el Y, ¿verdad? Esa es nuestra marcación de la determinación del momento de la fecundación ya del sexo cromosómico y genético. Los aparatos genitales iniciales de ambos sexos son similares, por lo tanto, el periodo inicial de desarrollo genital se llama un estadio indiferente del sexo. Solamente a entrar y recordar un poquito de que ya habrán escuchado alguna alteración, principalmente del orden embrionario, y también que tiene mucha relación con alteraciones hormonales específicamente, cuando hablamos del nacimiento de fetos con una falta de desarrollo o un desarrollo de ambos sexos, presentación de dos sexos, tanto genitales femeninos como masculinos, ¿verdad? Que se dan en los casos de... se me fue totalmente la palabra, che. Se me fue la palabra, enseguida me vuelvo. En este estadio de diferenciación, lo que me va a venir enseguida la palabra, justamente la falta del desarrollo embrionario, y tenemos esas alteraciones, es donde tenemos un fallo en ese estadio indiferente del sexo. Cuando hablamos de... ¿Cómo no me viene la palabra de esto, che? Hermafroditismo. El hermafroditismo. ¿Qué ocurre en el hermafroditismo? Esto es un poco más allá de genética y alteraciones, anomalías que se dan en el desarrollo embrionario, pero tienen mucho que ver con la genética y también con factores hormonales. Hay una falta, aquí justamente es el fallo. El fallo es ahí donde hay una diferenciación de ambos sexos, y ahí radica específicamente que no se llega a indiferenciar uno, tiene una diferenciación un poco más acentuada de un órgano ante el otro, pero normalmente el paciente, o por decir así, el feto que nace con hermafroditismo tiene esas características por falta de diferenciación, y tienen una relación directamente con el desarrollo embrionario. Entramos a hablar un poquito sobre anomalías, las anomalías ya del punto de vista urinario, que me parecen poco resaltantes e interesantes de mencionar. Dentro del desarrollo embrionario tenemos Doutor, Sí. Essas patologias, elas geralmente, a parte sexual,
da pessoa que tem essa patologia, hermafroditismo, ela é pouco desenvolvida, certo? Sí, normalmente tiene grados de diferenciación y suele tener una tendencia mayor a uno u otro sexo. Esa es la tendencia. Pero normalmente hay grados, esos tienen grados. No es evidentemente esto solamente lo traigo así como un punto a tener como un ejemplo, pero no es asunto de urología, evidentemente. Pero tiene un cierto grado más acentuado, como verán, pueden tener una contextura totalmente física de una mujer, ¿verdad? Una contextura totalmente femenina, pero puede desarrollarse ambos genitales principalmente, y ahí el desarrollo puede ser un desarrollo incompleto, un desarrollo hasta un desarrollo muy inicial, donde tiene mucho más desarrollado el genital femenino, pero sin embargo tiene vestigios de genitales hasta externos masculinos. Se dan diferentes características, hay diferentes grados. ¿Entienden? Ok, O también de la otra forma. De la otra forma, el hombre también puede tener, son casos mucho más raros donde desarrollan genitales femeninos y masculinos en el hombre. Ahí podemos tener alteraciones hasta anatómicas y condicionar alteraciones urológicas que que tengan que ser resueltos de forma quirúrgica muchas veces. Son casos raros. El hermafroditismo en sí es una afección muy rara, no tiene una casuística muy alta a nivel mundial, ¿verdad? Pero traigo como un ejemplo principalmente de desarrollo también, de desarrollo embrionario, un déficit de desarrollo embrionario, afectando específicamente genitales y órganos urinarios, ¿verdad? Hablamos un poco del tumor, de afecciones mucho más frecuentes. Le voy a hablar un poquito de características de cada una de ellas. Me gustaría hablar un poquito de la parte oncológica, el tumor de Wilms. El tumor de Wilms es un tumor, uno de los tumores, el tumor más frecuente, el tumor maligno más frecuente de la infancia, también conocido como nefroblastoma. Significa un 6 a 8% de todos los cánceres pediátricos. O sea, tiene una incidencia considerable. ¿Qué ocurre con el tumor de Wilms? El tumor de Wilms tiene suele presentarse como dentro de un síndrome que se llama WARM, ¿qué significa esa sigla WARM? Wilms, aniridia, anomalías genitourinarias y retraso mental. Eso se da en los pacientes, no en todos los pacientes con tumor de Wilms, pero se presentan, por decir así, un porcentaje en un 10 a 20% de los pacientes se puede generar, y esto está relacionado directamente con el desarrollo embrionario. Aquí hablamos un poquito de las características. El tumor de Wilms tiene una característica desde el punto de vista oncológico, que es un tumor de gran tamaño, agresivo, y muy de como es de gran tamaño, tiene la palpación renal se suele palpar en gran parte de todos los pacientes que se presentan, se suele palpar un tumor voluminoso. Recuérdense que el riñón es un órgano retroperitoneal y el riñón normalmente no se palpa. Es muy difícil de acceder a palpar específicamente el riñón, solamente en condiciones anatómicas y también, por decir así, hablar un poco de la parte, también evidentemente de la silueta del paciente que contribuyan para hacer una palpación renal. Entonces, en esta sigla de WARM el síndrome de WARM se presentan los tumores, el tumor de Wilms, la aniridia que es una falta de desarrollo principalmente del iris, total o parcial, y suele acompañarse también de otras anomalías, también como una opacidad del cristalino, como vemos aquí en esta imagen. También es una característica que se suele dar también en los cuadros de aniridia. Alteraciones genitourinarias como a veces agenesias testiculares, mucho más raras, pero se suelen dar, y retraso mental, que es un factor marcado en este síndrome. Hablando un poquito desde el tramo craneal del sistema
del sistema urinario. Y aquí hablamos de nuestra falta de desarrollo y también entramos ya en nuestras características mucho más abordando a la trama renal. Una incidencia de la agenesia. La agenesia es una ausencia de un órgano, ¿verdad? La agenesia renal en este caso hay una ausencia de un órgano, hay una ausencia del riñón. Puede ser uni o bilateral. Recuérdense que una agenesia bilateral no es compatible con la vida. El paciente, si es que está en condiciones, el feto nace con esas condiciones, todavía es mantenido por la placenta. Recuérdense de la función renal que todavía sostenida por la placenta. Al nacer el paciente necesita ya de diálisis. Y estos pacientes tienen principalmente pacientes con cuadros o principalmente presentaciones con las agenesias renales bilaterales tienen un pronóstico muy reservado, por no decir muy malo, tienen un pronóstico reservado y una sobrevida muy corta. ¿Ok? ¿Qué es importante? ¿Qué les parece importante ante un paciente con una agenesia renal? Aquí entra a tallar un dato sumamente importante durante la gestación. ¿Cómo nos preparamos ante un paciente que tiene una agenesia renal? Una aplicación clínica de esto. ¿Cómo preparamos? ¿Cómo sabemos que el paciente tiene una agenesia renal? Que el feto va a estar con una agenesia renal. Es muy importante el control prenatal. El control prenatal es sumamente importante y en todas estas afecciones que vamos a ver, el desarrollo embrionario específicamente, también lo podemos, alguna alteración del desarrollo embrionario lo podemos constatar en un prenatal bien hecho, ¿ok? Un prenatal que reúna por lo menos lo básico y que se puedan principalmente prever o tener ya una preparación para la llegada a un paciente con una alteración de desarrollo, ¿verdad? Aquí tenemos diferentes alteraciones también urinarias, principalmente el tracto urinario superior, la agenesia renal la mencionamos, la duplicación de los uréteres. Vean cómo aquí tenemos dos variantes de duplicación ureteral. Una que tiene dos inserciones a nivel de la vejiga y otra que tiene una bifurcación del uréter y teniendo también dos uréteres en ambos polos, en diferentes puntos de inserción, una en el polo superior, otra inferior del riñón. Vamos a hablar específicamente de ellas más adelante también. Normalmente uno de los uréteres suele ser funcionante y el otro no. ¿Qué condiciona eso clínicamente? Muchas veces sirven como caldo de cultivo, tienen retenciones urinarias, generan infecciones recurrentes y se deben corregir de forma quirúrgica. Aquí tenemos un riñón pélvico. Recuerdan que el riñón se había desarrollado en la pelvis, todo el sistema, el seno urogenital, se estiraba, se iba formando la yema ureteral, de ahí salía el uréter. El uréter, la musculatura lisa se va estirando y va ocupando su topografía o ocupando su ubicación dentro de la cavidad abdominal. Vean que el riñón tiene una rotación, él se va estirando y tiene una rotación para quedar específicamente, tiene una connotación. Normalmente el riñón derecho está un poco más, está un poco más caudal en relación al riñón contralateral. Porque eso se da por la silueta específicamente por su relación con el hígado, que lo posiciona o lo deja en esa altura. Y vean que aquí en el riñón pélvico, el riñón no está desarrollado, no se llegó a desarrollar este riñón. Sin embargo, el lado derecho está desarrollado, ascendió a su sitio natural. Normalmente este riñón suele ser un riñón atrófico, que no tiene una funcionalidad y también puede ser factor de riesgo para infecciones o otras afecciones también que se pueden dar. La ectopía cruzada. Aquí tenemos un riñón ectópico. Tenemos dos uréteres insertados en el mismo riñón.
tenemos una agenesia del riñón izquierdo, en este caso, ¿verdad? En el riñón izquierdo. Yo estoy hablando de este que es como que sea un riñón, estamos hablando de frente con el paciente tiene el riñón derecho, el riñón derecho como único. ¿Qué más ven ahí? A ver, ¿quién puede participar? ¿Qué más logran ver ahí en esta imagen de la ectopía cruzada? ¿Quién quiere opinar? No tengan miedo, pueden opinar. ¿Qué ven en ese dibujo? Esto es un dibujo bien didáctico. La posición del riñón. Muy bien, muy bien. El riñón está rotado. Está rotado el riñón, ¿verdad? Hay una rotación del riñón. Esta rotación puede conllevar también a varias complicaciones a futuro. ¿Ok? Interesante. Pero también esto es compatible con la vida sin ningún problema. Hay que tener unos cuidados específicos, pero la rotación es importante. Aquí tenemos otra y última, que es el riñón en herradura. El riñón en herradura normalmente es un riñón que está más en la región pélvica. Vamos a hablar un poquito más adelante. Está más en la ubicación pélvica. Hay una fusión normalmente del polo inferior de ambos riñones. ¿Y qué ocurre? Normal, como su altura es muy baja, o está como la ubicación del riñón es más bien pélvica, un poquito más arriba, la vascularización no es la vascularización típica renal, o sea, no hay una arteria renal, normalmente se dan por vasos que están en esa región. Entonces, cambia totalmente la anatomía, sus relaciones cambian totalmente y eso es importante. Estos pacientes con riñón pélvico o principalmente riñones en herradura, suelen tener muchas veces suelen tener recurrencia de litiasis urinaria, principalmente por malformaciones dentro de los cálices, no tiene una buena evacuación urinaria y eso puede condicionar muchas veces a cálculos coraliformes, cálculos de gran tamaño, y eso también perjudicar su funcionalidad en un contexto de la funcionalidad renal. ¿Ok? Aquí tenemos, saliendo un poquito de las alteraciones renales, vemos afecciones que están relacionadas tanto con factores biológicos como también genéticos. Las displasias renales multiquísticas, por ejemplo, es una anomalía relativamente frecuente que resultan de una malformación durante el desarrollo fetal del riñón. ¿Ok? Vean cómo se ven se ven la disposición de diferentes quistes, eso va aumentando a lo largo de la vida. Dice que tenemos comprometimiento de la función renal y pacientes pueden llegar a ser renales crónicos. ¿Ok? La poligitosis renal autosómica dominante sí son factores mucho más agresivos. Tiene una alta, como menciona, autosómica dominante, tiene una herencia muy fuerte. Es la afección renal hereditaria más frecuente dentro de lo que hablamos de afecciones renales, con una prevalencia que se estima de 1 en 400 y 1 en 1000, entonces tiene una frecuencia importante. Es la tercera causa de insuficiencia renal terminal. La progresión de las formaciones quísticas inevitablemente condicionan a una pérdida de la función renal, y estos pacientes muchas veces llegan a un cuadro de insuficiencias renales terminales que tienen que estar sostenidos por diálisis, ¿verdad? Entonces tienen que tener desde el diagnóstico, tienen que tener un seguimiento muy cercano con nefrología. Hay una afección también que es interesante mencionar porque se da mucho en pediatría, que son las enfermedades poliquísticas renales, que son principalmente autosómicas recesivas. Hace que los quistes crezcan a nivel renales y también hepáticos. Se desarrollan principalmente en la infancia, como le digo, las características pueden mostrar principalmente signos de enfermedad en los primeros meses de vida,
Si eso pasó, muchas veces no es tan sencillo hacer un diagnóstico prenatal de estas poliquistosis, pero en el inicio, ya desde su control, ya desde su nacimiento, se debe tener condición, principalmente una condición bien, con un seguimiento muy estricto con estos cuadros, porque suelen avanzar y tener comprometimiento de la función. Los riñones ectópicos que hablamos, aquí está un riñón en herradura frecuentemente ubicados por debajo del normal y sin girar. Aquí vemos que está totalmente rotado, no tiene una rotación, la pelvis está expuesta, la pelvis renal está expuesta. La mayoría de las veces son pélvicos, se pueden fusionar haciendo riñones en herradura. No siempre, no todas las veces estos riñones pélvicos están fusionados. La irrigación se da principalmente por arterias cercanas. Esto es dato interesante que quiero que manejen. Puede caer en el examen, es un dato interesante. Los quistes uracales son ya, se producen por una obliteración principalmente parcial del uraco. Uraco es una estructura que está muy relacionada con el cordón umbilical y también con un segmento vesical. En ese pueden pasar desapercibidos muchos quistes uracales por toda la vida. Sin embargo, suelen ser percibidos cuando suelen marcar presencia principalmente cuando hacen infecciones urinarias recurrentes y que tienen que tener una resolución quirúrgica de la mejor forma para poder tener una mejor calidad de vida específicamente. Las estrofías vesicales, aquí entramos en los cuadros de estrofía. Las estrofías de por sí son alteraciones devastadoras y desde el punto de vista pronóstico, un mal pronóstico. Aquí hablamos de una estrofía vesical, que es un defecto de nacimiento. Por repente en la causa, la vejiga se desarrolla por fuera del feto, tiene un desarrollo totalmente fuera de la cavidad abdominal. Y esta afección es más frecuente en los hombres que en las mujeres. Aquí tenemos la estrofía vesical. Está en la región perineal, más o menos está la vejiga, en la región perineal. ¿Okay? Se pueden dar también estrofías a nivel abdominales, como si fueran unas evisceraciones, pero con mayor frecuencia, bueno, se pueden, no les puedo hablar el orden de frecuencia porque no la conozco, si es más abdominal o perineal, pero se suelen dar esas condiciones con esas características. La atrofia coacal es una atrofia con un pronóstico, son, por decir así, muy oscuro. Normalmente los chicos que tienen esta atrofia no tienen una sobrevida muy corta. Es una de las malformaciones más severas que compatibles con la vida. ¿Por qué? Porque compatibles con la vida, porque hay fetos que ya nacen, que nacen ya sin vida prácticamente por estas estrofías, no tienen un buen desarrollo y tienen estos riesgos, tienen un riesgo alto de mortalidad. También todo lo que sea las estrofías se pueden ver en el control prenatal, la importancia de los controles prenatales. Es tan importante eso, el control prenatal es tan importante que hasta hoy en día, y no menciono fuera, yo hablo siempre, yo me he desempeñado en 3 países, así como médico. Estoy en Paraguay, ejerciendo en Paraguay, en Brasil y también en España. Bueno, nuestra realidad aquí es un poquito diferente a la Europa y tenemos todavía carencias, principalmente aquí entra a tallar mucho la parte de educación, la educación específicamente, el entendimiento del paciente, que es la importancia de un examen o principalmente de un control prenatal. Todo esto se puede ver en un control prenatal. Prepararse y también hablar específicamente con la paciente, en este caso con la gestante, con los familiares, hablarle específicamente y preparar desde el punto de vista psicológico de lo que se prepara, de lo que se deben preparar y también cómo deben encararlo. ¿Ok?
Hablando específicamente de la distrofia cloacal, es una malformación severa que consiste en una onfalocele y que está involucrada principalmente vejiga, intestino, uretra y también genitales en ambos. Entonces, este es principalmente en sexo femenino fue esta distrofia. Ven que el paciente nace, si es compatible, nace con o nace con vida, desde ahí ya se le somete a varias cirugías, varios procedimientos quirúrgicos. El riesgo de infecciones intrahospitalarias es altísimo. La inmunidad baja del paciente también en ese caso suelen jugar una mala pasada. Y también el desarrollo, principalmente esto es más característico de niños principalmente que tienen que son prematuros. Tiene una mayor incidencia también en niños prematuros. No es la condición de que sean prematuros por formar esto, porque tiene una condición desde el punto de vista también genético. Pero entra a tallar también en la falta del desarrollo. Las anomalías gonadales, las genesias gonadales, disgenesias gonadales, gónadas supranumerarias, la criptorquía, el testículo ectópico unilateral. Dentro de todas estas, yo como estoy citando, voy a darle énfasis a la más importante y la más frecuente, que es la criptorquía. ¿Alguien sabe lo que es la criptorquía? ¿Alguien puede comentar rápidamente? Ya vamos a terminar la clase. Lo que es la clitorquía. La clitorquía es nada más el descenso incompleto del testículo de la gónada en su sitio habitual, que sería la bolsa escrotal o el escroto. ¿Ok? Eso se da en gran número en todos los mamíferos. Todos los mamíferos. ¿Ok? Puede ser unilateral o puede ser bilateral. Hay diferentes condiciones, hay diferentes alturas, por decir así, clasificaciones dependiendo de la altura. También el pronóstico se dan de acuerdo a cómo está constituida la gónada y también al sitio donde está alojado, ¿verdad? Entonces puede estar alojado en la cavidad abdominal, en el canal inguinal o también en un extremo escrotal alto. El 85% de los casos suelen ser del lado derecho. Hay mucha discusión siempre con esa condición, no se sabe específicamente, hay varias teorías por qué se da, pero de hecho es de que es mucho más frecuente del lado derecho. Hasta el 70% de los casos suelen ser unilaterales. Y en 3 a 9% de los varones nacidos a término se dan estos casos, y en más de 30% de pretérminos están en la relación directa con la edad gestacional. ¿Ok? Entonces aquí marca un punto importante, la edad gestacional. ¿Qué quiere decir esto? Cuanto más, hay mayor incidencia de pacientes con clitorquía, si están dentro, si son fetos en pretérmino. ¿Ok? Dato sumamente importante. Esto vamos a hablar también cuando hablamos de cáncer de testículo. ¿Por qué? Porque la clitorquía, principalmente la abdominal, tiene mayor probabilidad de también ser un precursor de cáncer de testículo. Entonces, las ubicaciones, principalmente, sí. No comprendí esta última parte. ¿No comprendiste? Sí. Sí. Que la relación de la clitorquía con la neoplasia testicular. Sí. Ok. Bueno, aquí voy a explicarte aquí con este slide. La clitorquía tiene una clasificación de acuerdo a la altura o la ubicación donde está. Normalmente, hay una clasificación y aquí hablamos otra vez de una frecuencia de la presentación del lugar de anclaje de ese testículo. En 15% se da en la cavidad abdominal. Recuérdense de todo lo que habíamos hablado anteriormente. Todo lo que vamos a hablar en urología, va enlazado. ¿Ok? Todas nuestras clases van enlazadas.
Todo lo que yo estoy hablando ahora, ya hablé recién y estoy aplicando ahora a esta afección. Hablé recién de desarrollo embrionario. ¿Cómo hablamos del desarrollo embrionario? Todo el seno urogenital se da en la cavidad abdominal, normalmente en pelvis. Luego se forman los genitales externos, las gónadas. El testículo desciende por el orificio inguinal, traspasa el orificio inguinal superficial, baja por el conducto, por el canal inguinal, específicamente canal inguinal, y así se aloja en su sitio habitual, que es el escroto. ¿Ok? Bueno, estudiado así los pacientes con criptorquidia, hay una mayor proporción de testículos bien, o sea, prácticamente descendidos, que están en una condición alta del escroto, 60% de los casos. Canal inguinal, 25% de los casos, y 15% en la cavidad abdominal. Bueno, hablando otra vez, ¿qué relación? Yo hablé, cité rápidamente. La criptorquidia es un factor de riesgo para pacientes principalmente, es un factor de riesgo para formación, un factor de riesgo para la predisposición al tumor testicular. Ese testículo no descendido tiene un cierto riesgo de formación de una neoplasia testicular. ¿Ok? Eso es lo que le quise decir recién a ustedes. Hay una mayor incidencia cuando el testículo está menos desarrollado. ¿Y dónde va a estar menos desarrollado? Cuando todavía está dentro de la cavidad abdominal, ¿verdad? Luego, posteriormente, va desarrollándose y va descendiendo en el canal inguinal y posteriormente se aloja en el seno, principalmente en el seno escrotal. ¿Ok? Entonces, no todos los pacientes que tienen criptorquidia van a tener tumor de testículo. Eso aclaramos. Pero los que tienen mayor falta de desarrollo embrionario tienen un factor de riesgo plus para la formación o por lo menos para predisponer a un tumor testicular. En el testículo no descendido, porque el otro testículo que está descendido, por ejemplo, el otro lado, normalmente es totalmente normal. ¿Ok? Eso vamos a hablar muy detalladamente en la clase de tumor de testículos, ¿ok? De cáncer de testículo. No sé si comprendió, doctora, mi explicación. Sí, doctor, sí. Gracias. ¿Sí? Bueno, la criptorquidia es un factor importante. Eso para terminar, yo creo que terminamos ya aquí nuestra clase, ¿sí? Entonces, siempre pongo acá noviembre azul. Entonces, bueno, ¿qué les iba a mencionar? La criptorquidia es un factor interesante que tenemos que tener. Hay una incidencia del 30% en pretérminos. Entonces, vamos a encontrar en urología, siempre encontramos chicos con criptorquidia. Lo importante es un diagnóstico de la criptorquidia. Al nacimiento se debe evaluar, el pediatra debe examinar la bolsa testicular, si están ambos testículos, ¿verdad? Si están ambos testículos, cómo están, si están en una condición alta, si están no implantados, cómo están. ¿Ok? Eso es importante. En los controles se deben hacer eso, se deben hacer ese examen. Es muy importante ese control pediátrico. ¿Por qué? Porque la criptorquidia puede condicionar alteraciones de la fertilidad del hombre, trastornos hormonales como trastornos sexuales y también hasta de crecimiento puede estar relacionado en pacientes criptorquídicos. Entonces tiene que tener un seguimiento tiene que tener un seguimiento y es muy importante que sepamos hagamos un diagnóstico precoz de esto. Hay criptorquías que no tienen ninguna alteración hormonal, no tienen ninguna alteración sexual, pero sin embargo, sí el problema anatómico, que se tiene que hacer una orquidopexia. La orquidopexia es el procedimiento quirúrgico que se utiliza o que es aplicado para pacientes que tienen una criptorquidia y se hace el descenso del testículo, se hace una fijación en la bolsa testicular. ¿Por qué? Porque tienen una tendencia a hacer torsiones testiculares espontáneas. Entrando un poquito ya en un contexto un poco más fino.
Eso vamos a hablar también en torsión testicular. Pero bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Espero que haya sido interesante la clase, algo hayan aprendido hoy. Esa es nuestra misión. Explicando un poco de embriología, la parte clínica, de clínica principalmente clínica urológica. Bueno, perfecto. Si no hay ninguna pregunta, me despido de ustedes con esta clase, la clase de embriología. Tenemos una clase por recuperar. Vamos a hablar con los líderes y hablen con ustedes, hablen entre ustedes si tienen la disposición de ambos grupos para poder recuperar esa clase. Nos vemos Dios mediante el próximo, bueno, si podemos recuperar qué sé yo, el lunes, el martes, si tienen alguna disposición de tiempo, pues pasamos el link, habilitamos, espero que la plataforma funcione bien, hacemos una clase de reposición perfectamente, hacemos una retroalimentación y así vamos siguiendo nuestro programa. A lo mejor le pase ya una copia a los líderes del programa para que tengan también y todos los datos que pueda subir a la plataforma. ¿Ok? Esta clase ya va a la plataforma. Esta clase va a la plataforma. Van a ver como primera clase tanto anatomía. Sí, sí, Se o doctora. senhor puder subir os slides já também, doutor. Sí, perfectamente. Voy a subir a la plataforma. La clase de anatomía y de embriología van a subir ya como una clase única, ¿ok? Ok, Y gracias. las demás clases ya van a ser así en secuencia, ¿ok? Doutor, Sí. a criptorquidia, ela é sinônimo de infertilidade ou não? No. No es sinónimo de infertilidad. Sinónimo de infertilidad, eso me pregunta, ¿verdad? Sim. No. ¿Por qué? ¿Por qué no es? Directamente te respondo la pregunta. ¿Por qué no es sinónimo de infertilidad? Si tenemos un solo testículo comprometido y que ese testículo realmente esté atrófico, no tenga una funcionalidad, todavía tenemos otro testículo. Hay pacientes que se operan de tumores de testículo, se extraen, se hace una arqueectomía y pueden engendrar perfectamente. Yo tengo un compañero, les comento, tengo un compañero de colegio, de escuela, que tiene 4 hijos. Él tuvo un tumor de testículo a los 27 años y tiene 4 hijos. Posterior a su cirugía, tuvo 4 hijos. O sea, puedes tener un testículo muy bien funcionando desde el punto de vista hormonal y también de fertilidad, evidentemente, sin tener una esterilidad causada por la ausencia de una función de un solo testículo. Tenemos un testículo, si el otro está normofuncionante, normalmente suple la necesidad total del testículo contralateral. ¿Ok? Ahora, Gracias. si hagamos de criptorquías unilaterales o bilaterales, bilaterales son casos ya distintos, que son mucho más frecuentes, pero tenemos que ver cómo está funcionando, cómo encontramos la funcionalidad de ambos testículos. Ahí sí, los ajes hormonales, hacer un seguimiento de los pacientes, una ecografía si tenemos testículo atrófico. Normalmente los testículos atróficos no tenemos una respuesta o no vuelve a tener una funcionalidad, ya quedan con esas características y ahí sí suelen estar muy afectados desde el punto de vista hormonal y también de la parte de fertilidad. Hay pacientes que necesitan hasta reposiciones hormonales. Entonces, un contexto mucho más raro, pero cada caso es un caso distinto. Pero así, sinónimo la clitorquía es sinónimo de infertilidad, no. Es una respuesta incorrecta. ¿Ok? Falso, verdadero, falso. Totalmente falsa esa afirmación. Gracias. ¿Ok? Bueno, ¿alguna otra pregunta, una consulta? ¿No? Bueno, ha sido un placer. Ha sido un placer. Les pido disculpas otra vez por el retraso. Esperemos mejorar
Y bueno, espero tener una comunicación, luego vamos a tener una comunicación en estos días con los líderes y ahí, claro, aquí evidentemente por la opción popular de todos en el grupo y que podamos tener una reposición, ¿ok? Una reposición de la clase de ayer. Que tengan un buen resto de jornada, ha sido un placer, buen provecho. Gracias, Nos doctor. vemos la próxima semana, Dios mediante. Cuídense. Gracias, hasta. Muy bien. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta Gracias, luego. doctor. Buen fin de Chao, semana. doctor. Muchas gracias. Gracias.